Hola, buenos días amigos. Aquí estamos. Todos los días vamos a estar predicando el Evangelio. Los acontecimientos que se vienen son terribles y queremos hacer la voluntad del Señor. Voy a dar gracias a Dios en esta mañana por tantas cosas. Ya he orado, pero ahora vamos a dar gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tus misericordias. Gracias, Señor, por el amor que nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, bendícenos, Señor. Perdona todos nuestros errores, perdona nuestras iniquidades, perdona, Señor, la murmuración, perdona, Señor, todos esos problemas, Señor, que ocurren en nuestras vidas, Señor, por diferencias doctrinales que no tienen caso, Señor, que no son argumentos para discutir la verdad, Señor, porque muchos no entienden, pero llegará el día en que se manifestarán, Señor, los que no son tus hijos, los que están infiltrados, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, toma este tiempo y úsanos, Señor, en esta palabra de advertencia, porque tú eres bueno y vas a regresar por nosotros. En el arrebatamiento estamos esperando tu gloriosa venida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, fortalécenos, por favor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Así es, amigos, aquí estamos nuevamente y hoy vamos a leer el mensaje de la iglesia de Sardis. Y quiero decirles acerca del cambio climático, que las cosas se están poniendo cada día más difíciles y hay una situación cada día que se viene más. Cada día quiero decirles que el cambio climático vendrá a traer desastres a la tierra. Cada día que pasen los años, todo esto será peor. Ahorita estamos viendo cómo está el huracán Grace y Jesús habló acerca de los cambios climáticos y vamos a ir viendo en este estudio del libro de Apocalipsis la situación. Va a haber canibalismo en la tierra, va a haber angustia de las gentes, terror, pero vamos a hablar acerca del mensaje que Dios dice en esta mañana. En muchas iglesias nos los han dicho, dejamos de predicar, dejamos de enseñar. Yo sé que tenemos que hablar del amor de Jesús. Jesús es nuestro Rey, es nuestro Salvador, el que nos perdona, el que derramó su sangre preciosa para que nosotros obtengamos la vida eterna, esa corona que el Señor nos dio. Y la situación, pues, es difícil decirlo, pero cuando aumente el cambio climático en el planeta Tierra, caerán granizos mucho más grandes de lo que la gente puede esperar. Dios tiene reservado un castigo para el final, pero terrible, porque su copa está llena de la ira, su copa está en su mano, dice la palabra. Y pues vamos a leer Apocalipsis 3. Espero que muchos vean. Tengo aquí la Biblia en latín. Y pues Apocalipsis es muy chiquito. Rápido. Apocalipsis 6. Aquí tengo Apocalipsis 7. Apocalipsis 3. Vamos a leer. Miren lo que dice. Amonesta Juan a las otras 3 iglesias de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, y les da avisos muy importantes. Así es de que vamos a hablar acerca de Sardis, y dice: el ángel de la iglesia de Sardis escríbele, dice el Señor, dice: al ángel de la iglesia de Sardis escríbele también esto.
dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Miren, aquí voy a ver solamente las referencias. Escribe al ángel es al pastor de la iglesia que está en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de Filadelfia. Bueno, aquí ya está el de Filadelfia, pero nos vamos a enfocar en el mensaje de Sardis. Yo le puse aquí año 2023 al 2024. En la fecha 14 de mayo del 2023 al 14 de mayo del 2024. Y leyendo aquí, tú tienes que darte cuenta que el Señor conoce tus obras, que tienes nombre de que vives. O sea, estás vivo, pero estás muerto a la vez, estás muerto en tus pecados. Y el Señor te dice que vigiles, que seas vigilante, que seas una atalaya, que vigiles y afirma las cosas que están para morir. Hay muchas cosas que debes de afirmar en tu vida como cristiano, y que deben de morir muchas cosas que no le agradan a Dios, que debes de morir a las cosas que morir al pecado y vivir para Cristo, como decía Pablo. Así de que hay cristianos que están muertos, que no quieren seguir adelante. Entonces el Señor dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. A veces nosotros fallamos, Dios no halla perfectas las obras que hacemos, porque el propósito es: ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos fallando? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Y lo que hacemos pensamos que es la voluntad de Dios, pero a Dios no le agrada, porque son obras de nuestro corazón. Entonces dice el Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué has recibido? ¿Recibiste el mensaje de salvación, el perdón de los pecados? ¿Recibiste a Jesús en tu vida? Acuérdate de lo que has recibido, el Evangelio de la salvación. Acuérdate de lo que has oído. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que guardar. Y luego dice: y guárdalo, y arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios le dice a la iglesia: arrepiéntate, porque Él viene pronto. Arrepiéntete que de lo que no haces, aún de lo que haces. Arrepiéntete de la maldad que todavía hay en nosotros. Arrepintámonos. Como dijo aquel: arrepintámonos. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor va a venir como ladrón, no va a venir el ladrón como muchos piensan, va a venir como ladrón. A la hora que menos esperas, tú estás en tu casa, te duermes, viene el ladrón, no te das cuenta, se lleva las cosas, y cuando despiertas encuentras que desaparecieron las cosas y que no están. ¿Qué pasó? Vino alguien y se lo llevó. Así vendrá el Señor como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche vendrá y se llevará a su pueblo cuando sea el arrebatamiento. Entonces, si no velas,
si no afirmas las cosas que están para morir, si no, si no guardas, si no te arrepientes, si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nadie sabe el día ni la hora del arrebatamiento. Y vendrá como un ladrón el Señor. Y vendrá sobre los que estuvieron preparados, como las vírgenes que tuvieron sus lámparas llenas de aceite. Que cuando vino el Señor, ellas se quedaron dormidas, vino el Señor y las que estaban preparadas se fueron, porque guardaron, obedecieron, y las que se quedaron no estaban preparadas, no velaban, cosas como sin importancia, tomaron las cosas de Dios, no guardaron lo que oyeron, lo que recibieron, y vino el Señor y fue como ladrón. Vino el Señor y se llevó a los suyos. Entonces, vamos a leer un versículo que está en Mateo 24, 43, 44. Aquí está Mateo 24, 43, 44. Dice: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así es, como ladrón, no vaya a hacer que el arrebatamiento ocurra y te quedes, porque cuando sea el arrebatamiento vendrán las cosas más terribles. Lucas 12, 39, 40. Vamos a ver lo que dice Lucas 12, 39, 40. 12. Dice: Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no pienses, como el Señor te está advirtiendo. Y vamos a leer también Apocalipsis 16, 15. Esto adelantándonos al futuro de la humanidad. 16, 15. 16, 15. Palabras del Señor Jesús. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Guárdate, no peques, lucha contra el pecado, dale la espalda al pecado. Diario, vela, límpiate con la oración al Señor, diciéndole: Señor, perdóname, límpiame, me arrepiento, ayúdame, fortaléceme, pon tus palabras en mi boca, que mi pensamiento seas tú. Dice: para que no andes desnudo, para que no te vistas de inmundicia, para que no vean tu vergüenza. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, esto es lo que dice cuando venga. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hay personas, hay un remanente en la iglesia. Hay gente que en verdad tiene un corazón conforme al de Dios. Dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay gente que es digna de andar con el Señor. Y hay otros que no andan dignamente. Por tanto, el Señor hace la exhortación. Dice que seas vigilante y que afirmes las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Afirma las otras cosas que están para morir, o sea, las cosas
digamos que son las cosas que son buenas, que están en ti, la oración, leer la Biblia, orar por Jerusalén, conforme a la voluntad de Dios. Entonces esas cosas están para morir, porque hay mucha gente que se está alejando de Dios. Y quiero recordarles, amigos, lo que dice en el Salmo 73. Acuérdense del Salmo 73, que yo sé que muchas personas dicen que oyen una predicación que dice que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. No, señores, la salvación está ahí. Y mire, y entonces dice aquí, Asaf dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Es el capítulo de Salmo 73, versículo 27. Entonces, todo el que se aleje de Dios, el que se aparte de Dios, será destruido. Entonces, Dios quiere que estés en la línea, alineado en su voluntad. Entonces dice el Señor, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí está. Y no borraré su nombre del libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Puede decirse, dice, ¿ya ven lo que está diciendo? Dice en una expresión, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, ¿por qué dice eso Jesús? Porque, porque Jesús en las intenciones, o sea, de alguien, dice, ¿sabes qué? Voy a borrarlo de la lista. Voy a borrarlo porque se apartó de mí. Dios nos da libertad de escoger. Y si nosotros oímos el mensaje, lo que has oído y oído, lo que has oído, dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Recibiste el mensaje de la salvación, recibiste la vida eterna, recibiste un mensaje que oíste y aceptaste porque tuviste fe. Ahora te dice, guárdalo, guárdalo y arrepiéntete. ¿De qué? De las obras perversas, malas, que, como decía Pablo, lo que quiero no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Algo está pasando. Es la lucha, el espíritu contra la carne. Entonces hay muchas personas que son perfectas delante de Dios y son dignas. Entonces dice el Señor, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, si tú vences, si tú obedeces a Dios, si luchas, serás vestido de vestiduras blancas, serán emblanquecidas tus ropas. Dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Esto está muy claro, y no borraré tu nombre. Para los que dicen, no, la salvación no se pierde. Pero dice, porque he aquí que los que se alejan de ti, aléjate de Dios, perecerás. Es que yo era cristiano y me aparté de él. Vas a perecer, porque separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Y luego dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, si tú te apartas del Señor, serás destruido y será borrado tu nombre del libro de la vida. Entonces, cuando dice el Señor, si tú vences, serás vestido de vestiduras blancas y no borrará tu nombre del libro de la vida, y confesará tu nombre delante de Dios el Padre y delante de sus ángeles. Esto es lo que dice el Señor. Ahora vamos a leer Éxodo 32. Cosas muy importantes.
tenemos que estar 32, estar atentos a las palabras del Señor. 32. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Entonces, usted debe de tomar en cuenta lo que está diciendo aquí Moisés. Y el Señor respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que Aarón formó. Aquí habla del pecado que hicieron. Ahora Dios está hablando del pecado. Si tú pecas, no queremos pecar. A veces pecamos por hierro, nos equivocamos. A veces, como mi esposa estaba orando, decía, hablamos de más. Queremos llamar la atención. Nos distraemos con las tonterías del mundo, con sus videos tontos, nos distraemos con muchas cosas. Ciertamente nos indignan muchas cosas y a veces es molesto la violencia, la agresividad que hay en el mundo, pero ese es problema de cada quien. Nosotros nos tenemos que santificar cada día más y más, porque nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Vamos a leer el Salmo 69. Salmo 69, búscalo 28. Dice, le voy a leer desde... No, pues aquí lo voy a leer, dice 19. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Habla de Jesús. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Sean borrados del libro de la vida. Este es un pasaje mesiánico que son palabras de Jesús en una dimensión profética. Entonces, el Señor habla acerca de estas cosas. Apocalipsis 20:12. Fíjense lo que dicen. Jesús estaba hablando con sus discípulos una vez y ellos estaban gozando y decían, Señor, hasta los demonios se someten a nosotros. Y les dice el Señor, dice, asegúrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Asegúrense. Entonces,
Si Dios nos dice que nos aseguremos, asegúrate, oyendo la palabra del Señor. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos que velar y orar y decirle al Señor: escribe mi nombre en tu libro. No se ha borrado mi nombre del libro de la vida. Perdóname, límpiame, vísteme de vestiduras blancas. De nada sirve ser religioso. Lo que sí cuenta mucho es la relación con Dios y decirle a Dios: Señor, aquí estoy, te necesito. Cada día necesitamos de Dios. Ay, Mateo 10:32. Vamos a seguir leyendo. Mateo 10:32. Mateo 10. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible situación! Hay mucha gente que niega a Jesús. Hay mucha gente que defiende su religión. No defiende el Evangelio. No conocen la salvación. No ha oído lo que estamos leyendo aquí en Sardis. En verdad, hay gente que no ha recibido el Evangelio, que no ha recibido a Cristo, a su Espíritu. Hay gente que no ha ido, que no ha guardado, que no ha obedecido, que ni siquiera se ha arrepentido. Pero aquí estamos hablando de los cristianos, de los que ya están dentro de la iglesia cristiana. Porque le dice el Señor: acuérdate de lo que has recibido. Recibiste a Cristo. Recibiste la salvación del Señor. Entonces dice el Señor que lo guardes y que te arrepientes de tus pecados cada instante. Y que veles, que estés atento a todas tus obras, todo lo que haces. Estar buscando la santidad, orando y velando para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, que sobrevendrán a este planeta. Entonces, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si tú te quedas, imagínate, si llega el arrebatamiento y nos vamos, y los que se queden, los que se van a ir, seguro que están sus nombres escritos en el libro de la vida. Pero los que se queden no fueron dignos. Ahora ellos tienen que luchar por su propia cuenta, porque así va a ser. De la gran tribulación y de la tribulación saldrá un remanente. Muchos morirán. Entonces, vamos a leer Mateo 10:32. Sí. Claro que sí. Segunda de Timoteo 2:12. Vamos a ver qué dice Timoteo. Aquí está. Segunda de Timoteo. Aquí está. Segunda de Timoteo 2:12. Mire, desde el 11. Bueno, desde el 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él,
también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y toda la gente dice a veces, es que yo creo en un Dios de amor. ¿Dónde está el amor de Jesús? No que Jesús nos ama, dicen. No, es que si tú le niegas, Dios te negará. El amor de Dios ahí está, pero tú no quieres recibir ese amor. Tú quieres ser despreciable, porque no entiendes. Prefieres darles rienda suelta a tu pecado. Y las cosas van a ser durísimas. Lucas 12, vamos a Lucas. Lucas 12, creo que es 12:18. No, 12:8. Lucas 12. Aquí está, es un mensaje. Jesús está hablando, dice que el que me confesare delante de los hombres, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¡Qué peligroso! Meterse con Dios es peligroso. Si tú quieres andar con Dios, si quieres caminar con Dios, debes de andar con cuidado. Debes de caminar en santidad. Debes de cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tal vez. Porque hay muchos que dicen que se convierten a Cristo, pero no se han arrepentido de su pecado. Yo entiendo una cosa y se las quiero decir. Yo entiendo que si yo no conozco al Señor y estoy en el mundo y vivo mi vida como yo quiera y me gusta, tengo una adicción por ciertas cosas y me gusta tatuar mi cuerpo. Entonces, si yo me tatúo, es porque, pues, tengo la filosofía entonces de que es mi cuerpo y tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo y me tatúo. Entonces, quiere decir que no conozco la palabra del Señor, no conozco lo que Dios dice acerca de los tatuajes, de la prohibición que Dios dice. No, pero que eso es del Antiguo Testamento y la ley ya fue abolida. Y entonces, ya porque la ley fue abolida, en el nuevo pacto, ¿tú puedes tatuarte? Y desgraciadamente hay muchos cristianos, muchos que dicen que van a la iglesia, que tal vez no han oído porque no les han enseñado ciertas enseñanzas. Por ejemplo, el tatuarse no le agrada a Dios, no es tu cuerpo. Es cuerpo, es el cuerpo, le pertenece al Espíritu de Dios, porque ahí mora el Espíritu Santo cuando lo dejaste entrar. Entonces, hay muchos despistados, muchos cristianoides, cristinos o cristianos que no entienden, que no han oído, que no se han arrepentido, porque, porque no han sabido tal vez, pero hay cristianos que ya saben y aún así se tatúan. Se ponen persis, cristianos, o sea, desobedeciendo a Dios y están muertos. Porque tienes nombre de que vives. Soy cristiano, tienes nombre de cristiano. Tienes la vida eterna, vas a la iglesia cristiana, vas donde se lee la palabra de vida, de Zoe, palabra de vida, y vas a la iglesia y sales, cantas las alabanzas, sales lleno de poder, pero estás muerto. Porque tienes ideas que no son de Dios. Tienes las ideas del mundo que están sembrando Satanás en los corazones de muchos jóvenes.
He oído muchas veces de hermanos, de hermanas, que dicen que sus hijos se están alejando de Dios y están teniendo tendencias a las cosas oscuras. Entonces están como muertos. Hay niñas que dicen que la filosofía, yo soy cristiana, pero yo creo que cada quien tiene que tener dominio de su propio cuerpo y cada quien decide hacer con su cuerpo lo que quiere. Si estoy embarazada, yo decido abortar porque está obstruyendo ese embarazo mi futuro. Por favor, nada es por la casualidad. Dios tiene un plan y Dios permite que tú vivas esa experiencia para que crezcas. Pero si esa experiencia te es tropiezo por tus filosofías huecas, entonces llevarás el castigo y tu nombre será borrado del libro de la vida. Oye, pero soy cristiano, Señor, Señor. He aquí me llamas Señor y no me obedeces. Ábrenos la puerta, Señor. No las conozco. Señor, pero es que nosotros íbamos a la iglesia, nosotros echábamos fuera demonios, nosotros estábamos ahí, sí, pero no estaban llenas sus lámparas, no estaban preparadas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está hablando en, en este tiempo. Todo el mensaje de Apocalipsis, el mensaje para la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea, es el mensaje de la redención, es el mensaje de la preparación, porque Jesucristo ya va a venir por nosotros. 7 iglesias. Tal vez para mí sea una coincidencia, una logística que estoy haciendo. 7 iglesias, 7 años, 7 años previos antes de la tribulación y gran tribulación. Dios está anunciando que iglesia, prepárate. Iglesia, abre los ojos, arrepiéntete. Si ustedes leen la Biblia, Dios promete, pero Dios dice, arrepiéntete, iglesia. Dios le llama a su iglesia nuevamente como un doble arrepentimiento. Ya tú te arrepentiste de tus pecados, te arrepentiste de una vida llena de maldad, pero ahora como cristiano Dios nos vuelve a decir, arrepiéntete. No es que haya segundas oportunidades, sino que Dios nos llama a la perfección, que nos arrepintamos. Estamos caminando muchos mal, porque tenemos que reconocer aquellas cosas que son estorbo a nuestra vida, que están allí como malas actitudes, que no hemos aprendido bien. No tenemos que negarlo, tenemos que reconocerlo, porque Dios conoce nuestra obra, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que vas a hablar, Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe si tú te enojas o no te enojas. Todos tenemos defectos, por eso debemos de venir a los pies de Jesús. Por eso Dios nos vuelve a decir, arrepiéntete, arrepiéntete. Una segunda palabra de arrepentimiento. Ya te arrepentiste por primera vez, ahora tenemos que arrepentirnos. Entonces, si Cristo, nuestro abogado, nos da la oportunidad, imagínense, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Porque para que no pequen, porque pecan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es justo. Dios es perdonador porque nos ama. Y Él quiere que nosotros doblemos nuestras rodillas y doblemos nuestra vida hacia Él. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Él fue el sacrificio. Él estuvo en nuestro lugar. Y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo. O sea, Dios no hizo acepción de personas. Dios a todo el mundo le da la oportunidad. Pero eso sí, eso es si tú quieres. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, si aquí dice, nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, yo conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y quiero decirte que como cristiano, si tú aplicas esta palabra, si decimos nosotros, yo conozco a Jesús y no guardamos sus mandamientos, los desobedecemos, somos mentirosos. Entonces Dios nos dice, arrepiéntete, porque hemos pecado, estamos pecando a veces sin querer, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces todavía no nos acostumbramos a la obediencia a Dios. Vivimos como queremos vivir en santidad, pero vivimos conforme al mundo. El mundo nos trae tropiezos, nos trae problemas. Inclusive hay problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Hay muchas situaciones que nos hacen pecar. Entonces, si estamos delante de Dios, andemos en perfección. Y si no andamos en perfección, humillémonos ante su poderosa mano y humillémonos ante Dios, rogándole que perdone nuestras violencias, nuestros pecados. Entonces, si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Porque habla, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, no estaría la verdad, porque mira, es un mentiroso, no está en la verdad. Parece que no está en la verdad, está en la verdad, pero él no obedece, entonces parece que no está en la verdad. La verdad se hace nula por la mentira, por el pecado. La gente nomás está viéndonos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Así es de que tenemos que guardar la palabra del Señor para que se perfeccione el amor de Dios en nosotros. Y por esto sabemos que estamos en Él, porque caminamos conforme a su verdad, queremos caminar conforme a su palabra. Levantémonos de tantas cosas que están sucediendo, porque muchos tropezarán. Y el que negare a Jesús, Dios le negará. Dios hace todo por nosotros, Él pelea nuestras batallas. Así es de que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que queremos permanecer en Cristo, debemos de andar como Él anduvo. Siendo piadosos, siendo amorosos, y nos falta mucho. Todavía no somos perfectos aún, pero cuando Él venga, nos perfeccionará. Ahora nosotros tenemos que luchar contra esta carne, porque Dios nos ha hablado en su palabra y nos ha dicho que busquemos la santidad. Y conocemos el mandamiento. Dice, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados os han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, hijos, todos, que se amen unos a otros, con respeto. Yo sé que hay problemas con los hijos a veces no quieren seguir a Cristo y nosotros no podemos obligarlos, no podemos obligar a nadie. Por tanto, les recuerdo el amor de Cristo,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una decisión. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios conoce tus obras y Dios tiene contra nosotros algunas cositas. Y se lo dice ahí a la iglesia. Lean Apocalipsis todos. Y aquí yo conozco tus obras y tengo unas pocas cosas contra ti. Así les dice el Señor. Entonces, si tú lees todas las partecitas estas, esto es previo al arrebatamiento. Todos estos eventos, todos estos mensajes que Dios le está hablando a la iglesia. El Señor conoce tus obras. Conoce todo lo que haces, tus malas obras y tus buenas obras. Por tanto, pidamos perdón a Dios, porque esto es muy delicado. Es muy... estamos en problemas, porque tenemos que velar y orar en todo tiempo, para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán al planeta Tierra. Muchos no se están preparando, muchos dudan, muchos dicen que se están alejando, porque no van a la iglesia por esta pandemia. Pero Jesús le dijo a la samaritana, mira mujer, está en Juan 4, estas palabras tienen que estar en tu cabeza, tienen que estar en tus pensamientos. Le respondió una mujer ahí, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Habla de Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Por tanto, tienes que tener una relación con Dios, real, verdadera. Ya no hay lugar donde adorar. Puedes adorar aquí, en tu cuarto. Yo sé que dice en la Biblia que no dejemos no debemos dejar de congregarnos, pero la situación va a cambiar poco a poco cuando pasen los años. No va a haber persecución, va a haber muchas cosas y ya no va a haber manera de congregarse. Los que se congreguen van a ser atacados. Pero eso sí, no olvides que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dios ya no habita en templos hechos con manos de hombre. Dios quiere habitar en su templo, en nosotros. Por eso el misterio de Pablo, Dios en nosotros. Adoremos al Padre en espíritu y en verdad, en cualquier lugar, en todo tiempo y a cada instante. Muchas gracias, Dios los bendiga. Mañana con otro mensaje. Vamos a leer después algunas cosas que tengo preparadas, porque
vamos a enseñar acerca del canibalismo, porque va a haber escasez de comida y alimento, y vamos a seguir hablando acerca de la iglesia, y vamos a darle gracias a Dios por todo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana tan preciosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Perdona mi osadía, Señor, con que hablo, pero quiero servirte, Señor. Quiero adorarte. Quiero ser tuyo, Señor. Confieso tu nombre, Señor, que tú eres el verdadero Dios y que tú eres mi Señor y mi Rey. Gracias, Señor. Ayúdanos, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Como decían los profetas, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Te hemos fallado mucho, Señor. Perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa. Lávanos de nuestra maldad, Señor. Santifícanos en tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y queremos que mores siempre en nuestro corazón. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos porque eres bueno. Gracias. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, gracias. Muchas gracias, hermanos, amigos. Dios los bendiga. Échenle ganas.